Buenas tardes. Le vengo a exponer sobre el documento de expresión corporal en el aula infantil, diseñado por la Magíster Guadalupe Pacheco y publicado en Quito, Ecuador, en el año 2015. Este trabajo es realizado por Laura Pérez, Jayman Rondón y Dandis Yepes. Los temas que vamos a abordar es el tema 3, que corresponde al cuerpo y la expresión corporal, el tema 4, que es el espacio y la expresión corporal, y el tema 5, que es el tiempo en la expresión corporal. El tema 3 está enmarcado en todo el recorrido de la expresión corporal en el infante, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su fallecimiento. Se dice que en todo momento se presenta la expresión corporal. Entonces, esto subyace en la parte innata del ser humano. En los infantes se presenta desde la parte de los reflejos, en su expresión, que son los primeros medios de comunicación que establece con sus padres o cuidadores. Desde allí se va enmarcando la parte sensorial y la parte kinestésica. Es decir, nunca están en un estado totalmente de quietud. Siempre se busca el movimiento, y el movimiento espontáneo genera un reflejo comunicativo, ya sea una necesidad, de una insatisfacción, de una satisfacción. Siempre se va a generar a través de la expresión corporal, directa o indirectamente. Lo anterior nos lleva a decir que la expresión corporal es uno de los pilares que se sustenta en el desarrollo social del niño en su crecimiento, y a través de ella podemos forjar lazos con los demás. Desde la primera infancia, los bebés se relacionan con los padres o con los cuidadores, y luego con los demás familiares. Posteriormente se adentra en el campo de la escuela, donde su relación se va con los profesores, con sus compañeros, directivos, etc. De esa manera va creciendo el círculo social de un infante a lo largo de su vida. ¿Qué pasa con esto? Que el modelo o el método que interviene para realizarlo es a partir de la expresión corporal. La expresión corporal reflejada desde el punto de vista kinestésico lo hace de manera innata, espontánea, porque su significancia en él como sujeto lo vuelve como el objeto, la herramienta para la comunicación más efectiva. Y es que a través de la expresión corporal nos vamos desarrollando de maneras inimaginables. En el campo de la educación infantil van desarrollando nuestras dimensiones, que son la dimensión emocional, dimensión social, dimensión cognitiva, dimensión motriz, que es una de las más importantes y relevantes desde el campo de la expresión corporal, y entre otras. Además, se reafirman muchos de los valores y principios que hemos adquirido en experiencias previas y que los demostramos a partir de la expresión corporal. Ahora, por lo mencionado anteriormente, sabemos que el cuerpo es el componente principal y más importante de la expresión corporal como instrumento para ejecutarla. Pues tengamos el punto de partida que priorizamos cómo funciona el cuerpo y cuál es la utilidad que se le va a dar en la vida del ser humano o en el desarrollo de ese ser en primera infancia, que está alcanzando diferentes etapas biológicas. Y es por eso que desde la expresión corporal existen una serie de objetivos que se deben tener en cuenta y que son muy relevantes y mencionados en el documento abarcado. Y es que tienen que ver con la adaptación que tiene el individuo al ambiente, el juego en sociedad, la parte de la liberación de energías, muy importante, y la incorporación de elementos en todas las situaciones que se presenten en el individuo. Esto va a tener una gran importancia en la parte de la expresión corporal.
También están otros objetivos como la movilización corporal y la calidad de los movimientos. Posteriormente también hay unos objetivos que son muy importantes, y es la toma de conciencia y la improvisación, porque se presentan en distintos ámbitos de la vida del ser humano, ya sea del infante o del adulto. Entonces, desde la apertura y el abarcamiento de este documento, tenemos que la toma de conciencia se divide en una serie de preconceptos que le dan una adaptación y una conceptualización de la expresión corporal a partir de todo lo que tiene que ver con el cuerpo. El primero son las bases físicas, y esta tiene que ver mucho con lo que es la contracción muscular, la relajación de los músculos, la distensión de los músculos y la apropiada percepción ósea a la hora de realizar movimientos, ya sea de carácter estático o de carácter dinámico. El segundo principio tiene que ver con la independización muscular, que eso tiene que ver mucho con la parte de explorar los músculos en la función que tienen cada uno, en sus manejos, en sus distensiones, en sus contracciones y en el trabajo cuando lo hacemos con un solo músculo, ¿sí? Luego está la parte de la fluidez en los movimientos orgánicos, y esta tiene que ver con la relajación a la hora de ejecutar distintos movimientos que se estén practicando. Posteriormente nos hablan de relajación y distensión. Esto hace referencia mucho a la parte del borrado, de tensión, de contracción, ¿sí? Que pueden ser de tipo parcial o permanente, dependiendo del caso. Entonces, para eso hay que llevar a los niños una etapa de confort, realizar bastantes estiramientos y practicar mucho movimientos fluidos desde la explicación pasiva y práctica. También en la parte de las distensiones tiene mucho que ver con el entorno, que pueden ser de carácter parcial y de carácter global. Y ambas tienen una conciencia del cuerpo, ¿sí? El no distraerse a la hora de hacer los movimientos. ¿Y cuáles serían esas distracciones? Los medios exteriores, la música, todo lo que hay exterior podría ejecutarse y tenerse en cuenta como una distracción a la hora de ejecutar un movimiento. Entonces, la parte de distensión y relajación tiene mucho que ver con ese tipo de acercamiento hacia la concentración a la hora de ejecutar un X o Y movimiento. Y nos quedaría en el último punto las bases expresivas, que tienen que ver mucho con el lenguaje que expresamos con el cuerpo, lo que queremos comunicar, ¿sí? No siendo algo muy básico, sino conceptualizar movimientos o palabras a través del movimiento. Es una expresión no verbalizada y que tiene que atravesar muchas paredes, podría decirse, a través de las posturas, de las actitudes, de la mímica, de los gestos. Puede ser con violencia, puede ser con amor, agresividad. Muchos sentimientos pueden verse encontrados respecto al movimiento que queremos expresar en su determinado momento. Y para esto, que tiene que ver con la expresión corporal, nos radicamos mucho a lo que tiene que ver con el uso de las manos, el uso del rostro y el uso de los pies, porque son los instrumentos principales para llevar a cabo la expresión corporal. Ahora los voy a dejar con el tema 4, que corresponde a la compañera Laura, y se los estaré explicando brevemente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Vanessa Pérez Rada. Les voy a hablar de el tema 4, el espacio en la expresión corporal. El espacio no es solo un elemento físico, es también un elemento afectivo o simbólico, y es el medio de relación entre dos o más personas. El espacio cobra un valor emocional cambiante según su uso y la vivencia que se tenga de él. Puede ser un lugar íntimo, cerrado, abierto a la comunicación, separado
separado de otro, pero en el que constantemente se está interactuando con otras personas y se están teniendo vivencias con los demás. Según Trigueros, en el año de 1990, este lo define al espacio como la condición real Según Trigueros, en el año de 1990 el espacio es la condición real de localización de todo lo que existe, es decir, es el lugar por donde nos movemos y viene determinado por los estímulos que en él se producen. Cuando se trabaja el espacio es necesario una progresión, es decir, una aproximación, es decir, la relación del cuerpo con el espacio. En esta relación del cuerpo con el espacio se debe trabajar primero el espacio próximo para luego llegar a la percepción del espacio total, donde se relacionará con los demás y con los objetos. Quintana habla de la conciencia temporal como de la conciencia de la realidad a partir de los hechos que suceden. El tiempo es un concepto abstracto de difícil comprensión, por eso la persona solo puede sentir el paso del tiempo valiéndose de diferentes estímulos, referencias o acciones que lo conlleven a él. Existen diferentes manifestaciones claras del trabajo temporal teniendo en cuenta la utilización del ritmo en todos sus movimientos. El ritmo interno es llamado o denominado tempo, es la capacidad o la velocidad del tiempo que cada persona utiliza para realizar sus acciones en coordinación o en definición. El ritmo externo es la manifestación temporal que nos permite ordenar el cuerpo en el tiempo y en el espacio simultáneamente. Para Stock y Scheiter, en 1984 podemos definir el ritmo como ritmo interno y ritmo externo. Los parámetros del tiempo son el pulso, el acento y el compás. El ritmo puede ser ejecutado mediante movimientos o sonidos con tiempo lento o tiempo muy rápido. La rítmica corporal es la creación de movimientos corporales siguiendo el pulso, el acento y el compás que permiten las comunicaciones y las expresiones de las emociones, de las sensaciones y las sensopercepciones con ayuda de la música. El ritmo es un elemento fundamental en el trabajo a nivel personal o individual, ya que esto nos favorece aumentando nuestra autoestima, nuestro dominio físico, mental y social y el control de nuestra energía física. En la toma de conciencia temporal se trabaja los ritmos orgánicos, donde podemos escuchar nuestro pulso y la respiración, la percusión corporal, donde trabajamos las palmadas, los chasquidos, pisotones y la percusión instrumental. También trabajamos los aspectos temporales mediante la danza popular y el juego expresivo, ya que podemos descubrir en este trabajo o en este movimiento nuestro propio cuerpo o parte de este y la posibilidad de crear o tener muchos más movimientos y otros aspectos temporales a través